La Voz de América presenta. Más naciones llaman al presidente venezolano Nicolás Maduro a publicar actas electorales. Huracán Debby golpea al estado de Florida como categoría 1 y amenaza con inundaciones catastróficas. Líderes mundiales buscan una desescalada del conflicto en el Medio Oriente. El presidente Biden conversó con el rey de Jordania y el primer ministro de Israel. Y los mercados bursátiles se desploman ante señales de enfriamiento de la economía estadounidense. ¿Qué tal? Esto es El Mundo al Día. Bienvenidos. A una semana de las elecciones en Venezuela no cesa la tensión debido a la disputa entre el oficialismo y la oposición por los resultados de la contienda presidencial. A su vez, aumentan los países que exigen la publicación de las actas de votación. Adriana Núñez Rabascal en directo desde Caracas. Adriana, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Hola, muy buenas tardes. Ha habido nuevos arrestos, incluso el de un alcalde en el interior del país, del partido de la líder opositora María Corina Machado, así como también de defensores de los derechos humanos, de abogados que van a las comisarías a preguntar información sobre los que han sido detenidos en las últimas horas. Mientras tanto, las protestas ya se han calmado. Vemos, por ejemplo, en el caso de Caracas, cómo la rutina se vuelve nuevamente a reencauzar. Hay más comercios abiertos de lo que podíamos hablar el día viernes. Mientras tanto, la presión internacional contra Nicolás Maduro crece y contra el Consejo Nacional Electoral de la comunidad internacional, que pide sean publicadas la totalidad de las actas de votación de la contienda del 28 de julio. Miedo, impotencia e incertidumbre expresan quienes durante una semana han permanecido frente a centros de detención de Caracas, clamando por respuestas. Rosana Avilet teme que a su hijo de 25 años lo envíen a una peligrosa cárcel a las afueras de la capital venezolana. Las autoridades lo señalan de terrorismo por manifestarse contra el resultado electoral. Incluso relata que al joven le exigen responsabilizarse de liderar alteraciones al orden público. ¿Qué le pidieron las autoridades? Que se culpara, que se echara toda la culpa. Y él le dijo que no, que prefiere que lo maten hasta que echarse una culpa que no ha hecho nada. Simplemente por defender sus derechos a su voto. Algunos evitan ser retratados para no complicar el proceso que se le sigue a sus familiares. Esta mujer denuncia que su hermano fue sacado por la fuerza de su residencia, como parte de la llamada Operación Tuntún, una estrategia gubernamental para identificar y capturar a quienes el oficialismo acusa de usar redes sociales para generar odio. El Tuntún es que van a las casas, tocan y si no abres te tumban allí, se llevan las personas y no dicen absolutamente nada. El presidente Nicolás Maduro pidió a su militancia recomendaciones para regular Instagram y TikTok, alegando que desde esas plataformas se atenta contra su gobierno. El Goliat del norte. Por eso es que yo hablo de golpe cibernético. En este caso, un golpe de Estado ciberfascista criminal. El fin de semana, la líder opositora María Corina Machado reapareció en una concentración en el este de Caracas. Pero el aspirante presidencial Edmundo González no se ha presentado públicamente desde el martes pasado. Este lunes, ambos enviaron un comunicado en el que se puede leer: hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses. El domingo, el Papa Francisco mostró su preocupación por lo que calificó como una crítica situación. Dirijo un sentido llamado a todas las partes para que busquen la verdad, practiquen la moderación y eviten toda clase de violencia. 7 países de la Unión Europea pidieron a Venezuela publicar las actas de votación para garantizar la transparencia del proceso electoral. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comunicó con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva para agradecer por la labor de Brasil, Colombia y México para interceder en la disputa. Por cierto que hoy Luis Ignacio Lula da Silva estaba reunido con el presidente chileno Gabriel Boric y Boric dijo que mañana anuncia cuáles son sus decisiones con relación a lo que ocurre en este momento en Venezuela, mientras la oposición sigue denunciando fraude electoral y tener las actas de votación que dan como vencedor a Edmundo González Urrutia. Otro presidente de la región que se ha pronunciado es Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala, que dice que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo y condena la represión en Venezuela.
Era Adriana Núñez, corresponsal permanente de La Voz de América en Caracas. Gracias, Adriana. En las últimas horas, la tormenta Debby tocó tierra en el estado de Florida como huracán categoría 1, provocando fuertes lluvias y vientos devastadores. Esto mientras avanza hacia el norte. José Pernalete nos acompaña en directo desde Fort Myers. ¿Cuál es la situación, José? Yasmin, estamos en el lugar donde precisamente en 2022 se registró el impacto del huracán Ia, dejando un saldo superior a 100 personas fallecidas. Acá la situación es de advertencia por parte de las autoridades, ya las aspas vinculadas a la fuerza de la contundencia de esta tormenta que se ha venido degradando hasta la actual condición. Sin embargo, recordemos que bien temprano en la mañana impactó con categoría número 1 de huracán en la zona norte del estado de Florida. Acá en Fort Myers, hacia la zona central, hay mucha precaución por parte de las personas quienes recuerdan lo vivido hace tan solo aproximadamente 2 años, cuando la fuerza de la naturaleza se hizo presente. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas, a lo largo de la trayectoria de la tormenta tropical Debby, genere muchas inundaciones, incluso algunas de ellas puedan registrar marcas históricas. Veamos. El huracán Debby, clasificado como categoría 1, impactó cerca de Steinhatchee, una localidad pequeña al norte de Florida. En menos de 24 horas ha causado 4 víctimas mortales, según informaron las autoridades locales. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 13 años, quien falleció este lunes en horas de la mañana en el condado de Levy, cuando un árbol, derribado por los intensos vientos del huracán, cayó sobre su vivienda. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha solicitado a los residentes que tomen máximas precauciones. No entren en zonas inundadas, puede haber escombros peligrosos, cables eléctricos caídos y por favor no conduzcan sus autos a través de calles inundadas. Las otras 3 personas fallecieron en accidentes de tráfico ocurridos en 2 incidentes distintos. DeSantis hizo hincapié en la necesidad de evitar conducir en estas condiciones. La principal causa de muertes en inundaciones es la gente que intenta conducir a través de charcos de agua. Es un peligro. Por favor, ténganlo en cuenta. Aunque la tormenta tocó tierra en una de las áreas menos pobladas de Florida, los meteorólogos advirtieron que las fuertes lluvias podrían generar inundaciones catastróficas en Florida, Carolina del Sur y Georgia. Vamos a ver un evento potencialmente catastrófico de inundaciones debido a las fuertes lluvias, especialmente en la costa de Georgia y de Carolina del Sur durante la semana. Como resultado del huracán ahora degradado a tormenta tropical, más de 250 vuelos han sido cancelados en el Aeropuerto Internacional de Miami, tanto en llegadas como en salidas, según informó la administración del aeropuerto. Yasmin, en cifras, acá en el estado de Florida hay 67 condados, de los cuales en 61 se ha declarado la emergencia debido a las condiciones de esta tormenta tropical. Además, hay cerca de 200.000 familias que en estos momentos no tienen electricidad debido a la interrupción de los cortes eléctricos que se han producido por la fuerza y la contundencia de esta tormenta Debby. Nuevamente con ustedes en los estudios. Yasmin. Gracias, José. Ten cuidado. Bien, y en más noticias, una decisión histórica tomó hoy un tribunal federal estadounidense al dictaminar que Google es un monopolio ilegal. La decisión marca una importante victoria para el Departamento de Justicia en su batalla contra las grandes empresas tecnológicas. Carolina Valladares nos acompaña para explicarnos cómo se llegó a esta decisión. Carolina. Hola, ¿qué tal, Yasmin? Todo se remonta al año 2020 cuando la Fiscalía empieza a indagar sobre los contratos exclusivos que tiene Google con empresas que fabrican teléfonos y bajo los cuales pues el consumidor cuando compra esos teléfonos, sea de Android o de Apple, pues viene predeterminado como buscador el buscador de Google. Estas pesquisas, insisto, empiezan en 2020 y se lleva a juicio en 2023. Es ahora cuando se conoce esta sentencia histórica. ¿Qué dice Google? Bueno, Google dice que el usuario puede cambiar de buscador una vez adquiere el dispositivo y que además hacerlo, dicen, era fácil. No obstante, el Departamento de Justicia, el juez, no les ha dado la razón y ha favorecido al gobierno de Estados Unidos en el caso
gobierno de Estados Unidos contra Google, porque decía el gobierno de Estados Unidos que Google abusaba de su poder, que rompía la ley, el artículo 2 de la ley Sherman de antimonopolio, y de hecho ya se avecinan muchos más casos, porque Estados Unidos considera que estas empresas de tecnología cada vez son más poderosas y no benefician al consumidor, y se avecinan más juicios contra Apple, también contra Amazon y entre otros. Yasmín. Gracias, Carolina Valladares. Los principales índices de Wall Street se desplomaron este lunes, impulsados por los temores de una posible recesión en Estados Unidos. Ángela González, los mercados globales han reaccionado a los índices de desempleo que publicó el Departamento de Trabajo la semana pasada. ¿Qué dicen los expertos y cómo cierran los mercados a esta hora? Yasmín, ha sido un lunes negro para el mercado bursátil del planeta y Nueva York. La bolsa de Nueva York no fue la excepción, donde casi todos sus índices cerraron en negativo, con Nasdaq, que agrupa a las empresas de tecnología como Meta y Apple, que cerraron con un 3,4% en pérdidas. Asimismo lo hizo el S&P 500 o las 500 empresas de Standard & Poor's, que cerró con más del 3% en pérdidas, y el índice del Dow Jones, que agrupa 30 empresas industriales, también cerró con el 2,6% en pérdidas. Estas son las pérdidas más altas registradas desde septiembre de 2022. Un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos que mostró la desaceleración en la creación de empleos en el mes de julio, que pasó de 114.000 en lugar de 175.000 como se esperaban, y que arrojó que el desempleo aumentó en un 2%, el más alto en 3 años, desató una ola de pánico en los mercados bursátiles, que se inició en Japón, cuando el índice que promedia las acciones, Nikkei 225, se hundió en un 12,4%, el peor desde 1987. Hay 2 factores principales que llevan a los inversionistas a evitar el riesgo. Primero, las preocupaciones sobre la economía estadounidense, y segundo, sumado al aumento de las tasas de interés del Banco de Japón, y los empuja a cancelar algunas operaciones. El miedo bursátil replicó en Estados Unidos, que vivió un lunes negro, cuando al inicio de la jornada casi todos los índices bursátiles se desplomaron, en especial aquellos que agrupan las empresas de tecnología, como Nasdaq Composite, que cayó en un 3,4%, y el conglomerado de empresas de inteligencia artificial Nvidia, que se hundió en un 7%. Inversionistas de todo el mundo vendieron sus acciones y se trasladaron a la seguridad de los bonos. Esta caída se da a solo un par de días de que los índices bursátiles en Estados Unidos gozaran de su mejor momento, cuando la Reserva Federal se preparaba para posibles recortes en las tasas de interés en el mes de septiembre. Para este analista económico, se han tardado demasiado. Y debió haber bajado los intereses un poco en las reuniones anteriores. Van a esperar hasta septiembre. Esto es una presión implícita. Ahora el miedo es a una recesión. ¿Qué es una recesión? Bueno, que la economía, el consumo se desacelere, el desempleo siga en aumento. Yasmín, ahora se espera conocer si la Reserva Federal convocará una reunión de emergencia o si habrá que esperar hasta la próxima, que está programada para septiembre 18. En esta junta se discutirá si se harán recortes o no sobre las tasas de intereses. Regreso contigo al estudio. Continuaremos monitoreando este tema. Gracias, Ángela González. Bien, en máxima alerta se encuentran los países del G7 debido al temor de un posible ataque de Irán y Hezbollah a Israel en las próximas horas. En Washington, el presidente Joe Biden recibió al rey de Jordania y sostuvo una conversación con el primer ministro israelí. Celia Mendoza, ¿qué se sabe sobre estos 2 diálogos? Así es, el presidente de los Estados Unidos tuvo llamadas telefónicas con estos 2 líderes de la región durante el fin de semana, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien le reiteró el apoyo de los Estados Unidos, pero una vez más le dijo que era importante mantener la comunicación y especialmente que las acciones de la semana pasada no son del agrado de su administración, mientras que también durante esta jornada habló con el rey Abdullah II de Jordania, con quien está trabajando en una salida diplomática y para reducir las tensiones que podrían llevar a un conflicto mucho más amplio.
Creemos que este ataque no debería ocurrir y estamos trabajando para evitar que suceda. Nuestro enfoque consiste en tratar de hacer ver a todos en la región que una escalada sería muy negativa para todos y que no deben tomar ninguna medida agresiva. El presidente de los Estados Unidos se reunió este lunes en la Casa Blanca con el Consejo de Seguridad Nacional tras anunciar el desplazamiento de recursos militares al Medio Oriente mientras aumentan las tensiones y crece la amenaza de un enfrentamiento directo entre Irán e Israel. Al preguntarle al líder estadounidense si pensaba que Irán evitaría el conflicto, Biden dijo que eso espera, pero no sabe. Esto mientras, en una rara visita a Teherán, la primera en más de 20 años, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, se reunió con Ali Bagheri Kani, ministro de Relaciones Exteriores interino de Irán, después de condenar las acciones de Israel. Todo el trabajo que han hecho Egipto, Qatar y Estados Unidos para llegar a un acuerdo que hubiera llevado a un cese al fuego y que hubiera liberado rehenes o prisioneros, Israel decidió socavarlo todo. Avanzar en los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones fue el centro de la conversación telefónica entre el presidente Biden con el rey Abdullah II de Jordania. El asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, líder político de Hamas, ha generado una nueva amenaza para la frágil estabilidad regional. El Estado de Israel está en una guerra en múltiples arenas contra el eje del mal de Irán. Golpeamos fuerte en cualquiera de sus brazos. Estamos preparados para cualquier escenario, tanto en defensa como en ataque. La República Islámica de Irán, al hacer uso de su derecho intrínseco basado en las normas y reglamentos internacionales, definitivamente tomará medidas serias y disuasorias para garantizar su seguridad y castigar al agresor con poder, decisión y dureza. En el norte del territorio de Israel se teme la posibilidad de una acción militar por parte de Hezbollah después del reciente ataque la semana pasada en territorio libanés. Te agradezco, Celia, por este reporte. Bien, y la ciudad tejana de El Paso conmemoró el 5º aniversario de la matanza en una tienda Walmart donde un hombre armado mató a 23 personas e hirió a otras 22, la mayoría de ellos hispanos. César Contreras tiene el reporte. Nunca nos vamos a olvidarnos lo que pasó a la ciudad del Paso, pero tampoco a las familias que perdieron sus hermanos, sus esposos, sus hijos y parte de su familia. El Paso honró la vida de las 23 víctimas mortales de la masacre perpetuada en una tienda Walmart hace 5 años. Durante la ceremonia se invitó a un momento de reflexión, se exigió justicia y un freno a la venta indiscriminada de armas de fuego en el país. Inmediatamente después del ataque todos prometían cambiar las cosas, que iban a poner más control en las armas, que iba a detenerse esa política narrativa violenta en contra de los migrantes. 5 años después vemos que las cosas van hacia atrás. Cruces representativas de cada una de las víctimas, liberación de palomas blancas y la inauguración de un monumento fueron algunos de los actos realizados. Para Guillermo Glenn, sobreviviente del tiroteo, el único responsable no es Patrick Crusius, a quien las autoridades señalan como autor de los disparos. Pero él no fue totalmente culpable por la ideología que él estaba leyendo en el Facebook o donde estaba agarrando eso, pero es una promoción nacional que hacen, ¿verdad? La supremacía blanca. Activistas expresaron su temor ante la posibilidad de que incidentes parecidos sigan ocurriendo a las minorías étnicas. Recordamos a las víctimas, pero también seguimos denunciando esta violenta narrativa en contra de nuestras comunidades de color. El memorial instalado en la ciudad de El Paso servirá como un recordatorio constante de la tragedia y como un símbolo de la fortaleza y unidad de la comunidad. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Cuando volvamos, el gobierno de Estados Unidos suspende las autorizaciones de viaje a beneficiarios de un permiso humanitario a personas de 4 nacionalidades. Detalles en breve. Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. Retroboa.
Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. El gobierno estadounidense suspendió indefinidamente las autorizaciones de viaje para beneficiarios de un programa humanitario para ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. El beneficio permite la entrada y permanencia, o permitía más bien la entrada y permanencia temporal a unos 36,000 ciudadanos de estas nacionalidades que de otra manera no cumplirían los requisitos para entrar a Estados Unidos. Laura Sepúlveda tiene el reporte. Suspendidas y sin fecha de reanudación, se mantienen las autorizaciones de viaje para nuevos beneficiarios del permiso humanitario que cobija a nacionales de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. El Departamento de Seguridad Nacional, sin aportar detalles, atribuyó la decisión a un posible fraude. Expertos apuntan cuáles podrían ser los problemas. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que pudiendo solamente patrocinar económicamente a 2 o 3 personas, resultan siendo sponsors o patrocinando a 10 a 15 sin tener la capacidad económica de hacerlo. E incluso casos en los que presuntamente falsifican documentos públicos. Se ha determinado que hay el uso y abuso de números de seguros sociales, en algunos casos inexistentes y en otros hasta de personas que han fallecido. Un delito que acarrea consecuencias legales. Mentir para obtener un beneficio migratorio o para ayudar a otra persona a obtener un beneficio migratorio es un delito grave. Crímenes que incluso podrían llevarlos a prisión. Un hecho que el experto destaca enfrenta presiones políticas por el marco electoral que se registra. En especial, los republicanos de la Cámara van a presionar a la administración para que simplemente cierre todo el programa, porque está plagado de fraudes y es susceptible a fraude. El número de impactados de manera directa es aún desconocido, pero muchos ven que sus opciones se agotan. En Venezuela estamos casi al borde de una guerra civil. Esperamos que sea temporal y esperamos que al momento que se le pueda dar la autorización para salir de Venezuela, me refiero específicamente, no haya un cierre de fronteras. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y usted quédese, porque al volver resurge tensión entre el presidente de Guatemala y la fiscal general. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Entre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la fiscal general Consuelo Porras vuelve a surgir. Eugenia Sagastume nos da el contexto en el que ambos funcionarios se acusan mutuamente de interferir en sus respectivas funciones. Presidente, le recuerdo que nadie es superior a la ley. A la señora Porras como un actor antidemocrático. Estas declaraciones demuestran la tensión que resurge entre la jefa del Ministerio Público de Guatemala y el presidente Bernardo Arévalo, quien la acusa de 2 delitos. He presentado un nuevo antejuicio por los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad. En respuesta a una solicitud de la fiscal ante la máxima corte del país, la Corte de Constitucionalidad, para que el mandatario sea procesado porque, según la fiscal, ha interferido en la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, lo respalda la inmunidad por ser presidente. Eso significa que antes de que el Ministerio Público pueda abrir formalmente una investigación, debería presentar la solicitud de retiro de inmunidad ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras, el secretario del Ministerio Público asegura que el Ejecutivo ha mentido. Rechazamos categóricamente todas estas aseveraciones de un ataque sistemático del organismo ejecutivo. Lo único que se busca es impedir las investigaciones del Ministerio Público. La controversia entre la fiscal y el presidente inició después de que Arévalo pasara a segunda vuelta electoral. Pese a que el mandatario ha dicho que pedirá la renuncia de Porras, ella asegura que terminará su periodo al frente del Ministerio Público. En 2022, Estados Unidos incluyó a Porras en la lista de actores antidemocráticos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Hacemos una nueva pausa, pero usted no se mueva, volvemos con más. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Divanicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Se ven obligados. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Rebeca Andrade se convirtió en la atleta olímpica más condecorada de Brasil tras ganar el oro en los ejercicios de suelo este lunes, superando incluso a la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien se quedó con la plata. Además, el colombiano Ángel Barajas, con solo 17 años de edad, ganó la primera medalla olímpica para Colombia al obtener plata en la barra fija. Brasil lidera la tabla de medallas en Latinoamérica con 9 preseas, seguido por Guatemala con 2. Con esto me despido por hoy.